Hola, soy Amalia Valderrama y te doy la bienvenida a mi podcast Mujeres que se atreven a soñar, un espacio para que las mujeres aprendamos a conocernos, respetarnos y cuidarnos, y que así podamos ofrecer al mundo nuestra mejor versión. Un lugar para reflexionar con calma, construir conocimiento en conjunto y compartir herramientas que nos ayuden a cultivar la autoestima y a liberar nuestro poder personal. Vamos allá. Bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres que se atreven a soñar. En este episodio he querido seguir compartiendo contigo historias en primera persona, testimonios reales de superación y sanación. Y hoy he invitado a una persona que me despierta muchísima admiración, porque en el año que llevo acompañándolo en psicoterapia, ha conseguido sanar muchas heridas y superar grandes dificultades que tenía a nivel personal, y que de manera abierta y honesta ha querido compartir sus aprendizajes con nosotras. Él se llama Edwin Lavilla y hoy nos comparte cómo ha sido su proceso de superación de la ansiedad y el sentimiento de fracaso. Explica cómo ha conseguido sentirse orgulloso de ser quien es, superando emociones complicadas como la vergüenza y la culpa que se habían instalado en su vida desde la infancia, y cómo ha logrado entenderse y aceptarse a sí mismo con todas sus facetas. Te invito a escuchar la interesante historia de Edwin y a conocer algunas de las herramientas y ejercicios que hemos trabajado en nuestro espacio terapéutico. Bienvenido a este podcast, Edwin. Muchísimas gracias por tenerme por aquí, la verdad que es un privilegio. Soy de tus oyentes, así que siempre que sale uno nuevo estoy ahí pendiente. Ay, me alegro muchísimo de que hayas aceptado esta invitación. Bueno, pues Edwin es una persona que ha venido a la consulta, que lleva un año... casi un año justo, sí, a hacer un proceso de terapia, y hoy queremos hablar un poco de cómo ha sido su proceso, de qué ha conseguido, qué ha ido viendo de sí mismo y bueno, pues primero le invito a que se presente. Para mí es como que muy sanador que un año después de haber empezado aquí la terapia me invites a hacer un podcast sobre la experiencia que he pasado, porque ha sido un año que he evolucionado muchísimo. Yo soy nacido en Venezuela, pero me crié en Estados Unidos. Cuando tenía alrededor de 10 años me mudé para allá y a los 21 me volví a Venezuela por problemas inmigratorios que tenía en Estados Unidos, y también porque yo vengo de una familia muy, muy religiosa y yo soy una persona gay, y al salir del closet pues eso causó muchísimos problemas en mi familia. Y a pesar de que yo mi proceso migratorio lo pude haber continuado en Estados Unidos, lo vi como una excusa para decir, mira, necesito un descanso de mi familia. Y me fui de Estados Unidos a Venezuela pensando que era por 6 meses, y el proceso migratorio se alargó 6 años y no pude volver a Estados Unidos por 12 años. O sea, ya van a ir escuchando por qué vine a terapia. Sí. Y bueno, viví 2 años en Venezuela como adulto, pero terminé mudando a Londres y ya llevo 11 años en Londres. Uh-huh. Así que nada, eso es un poquito de mi background, de tu recorrido. De mi recorrido, sí. Bueno, ¿y cómo es que decides un día venir a pedir ayuda? ¿Qué es lo que te hizo? Bueno, te digo que fue complicado, porque a pesar que siempre he sido una persona que cree muchísimo en terapia, y creo que la terapia es esencial para todos. O sea, no necesitas estar en un mal momento para buscar terapia, porque creo que es muy importante, es una manera de continuar, tener una persona agarrando tu mano para que te acompañe mientras vas descubriendo cosas de ti, y que tiene también unos estudios que cuando estás un poco perdido te puede guiar. Entonces, para mí siempre he sido muy creyente de eso, pero lamentablemente había tenido muchas experiencias con varios psicólogos y terapeutas que no encajaba, y eso es algo que he entendido desde que empecé la terapia contigo, porque yo quería mantenerme ahí. Mira, yo antes de conocerte había tenido por lo menos 4 terapeutas más o menos. Todos muy bien, todos hicieron, no puedo decir que hicieron algo bien o algo malo, pero yo lo que siempre recomiendo es, si hay algo que no te encaja al 100%, sigue buscando al próximo, porque tiene que haber esa conexión para que pueda fluir realmente la terapia de la mejor manera, o por lo menos fue mi experiencia. Y mi esposo, sorprendentemente, no había hecho terapia nunca. Él había empezado terapia con una colega de trabajo,
Y él empezó, tenía tiempo y le estaba yendo muy bien. Y me decía, ¿por qué tú no empiezas a buscar terapia otra vez? Sé que estás pasando como una depresión ahora. Y yo le digo, no te preocupes, ya yo sé lo que me van a decir, ya yo sé lo que van a hacer, ya me lo han dicho antes. Pero llegó un punto donde el nivel de sentirme como un fracaso en mi vida llegó a ser tan fuerte que no veía salida. No veía salida porque no sentía cómo podía yo alcanzar sentirme completo de alguna forma. Ujú. Y ahí fue cuando, casi obligado por mi esposo, me consiguió el número tuyo, me dice, ve, está bueno, ya que estoy aquí, voy. Vamos a probar, Sí, ¿no? sí, vamos a probar. Y bueno, para mí desde desde la primera terapia fue un enganche porque siempre lo que he dicho es que tú, cuando tengo terapias contigo, siempre me dices algo que no me espero. Y eso me sorprende mucho porque la manera que yo veo la vida, usualmente lo que me van a decir, de alguna manera u otra ya sé más o menos por dónde viene. O usualmente cuando iba a un psicólogo ya era como que ya lo sabía, pero bueno. Me acuerdo hace un año atrás cuando llegué, lo primero que llegué aquí fue diciéndote que me sentía un fracaso. Tú me preguntas, ¿pero por qué te sientes un fracaso? Digo, me siento un fracaso porque yo soy el Edwin de el casi algo. Casi fui a la universidad, pero por mi problema migratorio no pude ir. Casi tuve un programa de televisión de títeres que no pude ir porque me retiré de la Florida. Casi fui protagonista en una obra musical en Venezuela con actores importantes, pero porque me terminaron robando a pistola, dije, mira, o me quedo aquí o me sigo enfrentando a la situación de Venezuela y me fui. O sea, tenía muchos casi. Ujú. Y esa sensación persistía en mi vida. De nunca conseguir los objetivos, ¿no? Exacto, y lo veía como algo malo. Lo veía algo malo porque hoy en día entiendo que la sociedad en la que vivimos eh, es muy distinta a la manera que mi cerebro funciona. Uh-huh. Y son tienes una sola meta o tienes un talento y lo explotas al máximo. Y yo nunca he sido así. Y yo cuando no me veo reflejado a lo que la sociedad dice que es el éxito, Uh-huh. pues me sentía como un fracaso. Uh-huh. Y yo creo que una de las cosas que tú me dijiste, aunque va a sonar un poco cómico, fue que yo te dije, no, pero es que yo es que no me voy a no me siento que voy a ser feliz. Y tú me dijiste, pues no vas a ser feliz porque te estás comparando una felicidad que no es la tuya. Uh-huh. Y estás buscando algo que no es la manera que funciona tu cerebro. Y cuando pensé, ay, ¿y por qué no empiezo a celebrarlo de la manera que funciona mi cerebro? Uh-huh. Y ahí fue que empezamos a hablar de potencialismo. Que wow, para mí fue un momento wow en mi vida porque fue entender muchas cosas de la manera que ha funcionado mi cerebro toda mi vida y cómo realmente es un regalo de la vida, de poder decir, mira todo lo que he aprendido y lo que me llevo son tantos conocimientos de tantas áreas y poder conectar esas áreas. Y ahora para mí es excitante cuando cuando empiezo un proyecto, no lo veo como este proyecto lo va a hacer todo, es este proyecto que puedo obtener de él para llevarme al próximo proyecto. Entonces me ha cambiado muchísimo la vida desde hace un año atrás. Ay, que me alegro muchísimo de escuchar eso. Pero ahí yo quisiera que ahondáramos porque creo que es algo que a muchas personas les pasa, ¿no? Esta idea de que la vida tiene que ser un camino, algo marcado, ¿no? Que cuando no te enfocas o no persistes en una tarea o en un proyecto o abandonas muchos proyectos, ¿no? Eres una persona inconstante, eres una persona que no tiene disciplina, eres una persona que no sabe lo que quiere, ¿no? Entonces hay como mucha presión social alrededor de eso, ¿no? ¿Y qué has entendido tú de esto que tú explicabas, cómo funciona tu cerebro, sobre la multipotencialidad? ¿En qué te ha ayudado a entender eso? Es increíble porque a pesar de que desde nuestra primera sesión hablamos de este tema, en nuestras últimas sesiones vuelve a salir el tema porque es algo que todavía se va sanando. Y me doy cuenta que muchas de esas, vamos a decir, heridas que tenía de mi infancia
vienen también por no entender de la manera que funcionaba mi cerebro. Y creo que eso para mí ha sido lo más importante y lo más sanador, es entender que el cerebro mío o la manera que yo veo el mundo es muy distinta a otras personas. Y me acuerdo que recientemente yo te dije que a mí me hubiese gustado que mis papás fueran más estrictos conmigo. Cuando mis papás me metían en clases de karate y yo decía que me quería ir, pues ellos me sacaban, o la clase de natación, o si hacía canto, o lo que sea, siempre me iban sacando cuando yo no quería hacer más. Nunca fueron unos padres que me obligaban, o no que me obligaran, pero que yo sentía que no eran estrictos, y yo siempre sentía una especie de resentimiento, realmente no muy fuerte contra mis padres, pero era como que, ¿cómo me hubiese gustado? Porque quizás hoy sería un gran karateca, o quizás hoy sería un gran bailarín, si me hubiesen mantenido así. Y tú me preguntaste, ¿y a ti te hubiese gustado que te hubiesen obligado a mantener la clase de karate? Digo, no, te hubiese odiado. No me hubiese gustado para nada que me hubiesen obligado a hacer eso. Y me dice, entonces... Claro. Y eso me ayudó a quitarme ese sentimiento a mis padres y ese sentimiento de culpa que a veces nos ponemos continuamente cuando nosotros naturalmente decidimos no continuar con algo. Y entender de que eso no es fracaso. En absoluto, y especialmente las personas como yo, multipotenciales, van a sentir, por la sociedad en la que vivimos, van a sentir esa sensación de fracaso constantemente porque no sienten que terminan una meta. Y cuando entiendes que la meta es explorar, que la meta es aprender, que la meta es acumular información, te das cuenta de lo exitosa que ha sido mi vida. Y no la veo hoy en día como un fracaso, la veo como increíble, porque más bien pienso en todas las cosas que he aprendido. Aunque no sea el mejor pero tengo un conocimiento en. Y eso para mí me ha cambiado muchísimo la manera que me veo a mí mismo y que veo también las nuevas actividades que he puesto en mi vida. Sí, esto de la neurodivergencia es algo que es un tema que no sale mucho en las conversaciones, ¿no? Sí. ¿no? Sale más esto otro que decíamos, de, pero es una persona inconstante, ¿no? Y realmente actualmente hay muchas personas que tienen neurodivergencia, porque son personas que tienen más alta sensibilidad, o porque son multipotenciales, o porque son personas más introvertidas, y que en nuestra sociedad la introversión está como mal vista, sí, ¿no? Son cosas que hacen que las personas como que sientan que no encajan y que no acaban de llegar a lo que se espera de ellas y lo que debería ser, ¿no? Debería estar saliendo todas las noches aunque me molesta el ruido, o debería estar enfocado en una tarea aunque me aburre soberanamente, ¿no? Estar solo en una tarea, cuando yo podría estar haciendo o elegir una cosa cuando podría elegir 20, ¿no? Entonces, cada vez estamos hablando más de esto, pero aún así sigue este estigma, ¿no? Sí. Y yo creo que encontrar como el orgullo de vivir esta diversidad, sí, ¿no? Es como una clave, ¿no? Sentirse orgulloso de ser como uno es, sí, no esperar ser como la mayoría o la norma, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo creo que le acabas de utilizar una palabra que también aprendí aquí en terapia contigo personalmente, que es ser introvertido. Yo siempre he creído que soy una persona soy extrovertida, pero hay algo de mí que en mi mente no encajaba que yo era extrovertido. Siento que ese extrovertido lo había aprendido por la sociedad y por el ambiente que estaba alrededor mío, que celebraba cada vez que yo hacía algo extrovertido de niño. Entonces, cada vez que yo hacía algo extrovertido, lo era celebrado y era como, tengo que hacer eso. Pero aquí en terapia me he dado cuenta que tengo que también celebrar mi soledad, por decirlo así, ¿cómo se diría? Necesidad de estar solo, necesidad de silencio. Exacto. Y aprender a recargar también en mi soledad, que es algo que no hacía. Para nada, o sea, siempre era todo para mí era para los demás y era muy poco para mí. Otra cosa que he aprendido en este año ha sido los límites, la importancia de crear límites, la importancia de entender tus emociones y entender que cada emoción tiene un significado.
Y me acuerdo que al principio de la terapia yo te decía que de todas las emociones la que menos conocía, porque desde chiquito siempre te dice que no puedes estar así, es la rabia. Ujú. Y te decía, no tengas rabia. Y la rabia lo ponen como el villano, como lo malo. Y cuando te das cuenta que la rabia es muy importante para una vida saludable mentalmente, porque es el que te pone el límite y te dice, mira, por ahí no. Ujú. Más bien, usualmente cuando sentimos esa rabia, dice, no te molestes y continúa aunque te moleste, porque si lo muestras, eres una persona amargada, eres una persona que no es complaciente, y eso me ha enseñado muchísimo en mi vida a estar consciente de cuál es mi límite, y eso es algo que no conocía, y creo que muchas personas no conocen en Ujú. su vida, cuáles son sus límites. Ujú. ¿Y qué has hecho concretamente así como para poner límites? A ver si tú puedes expresarla. Oye, pues mira, yo he comenzado a hacer esto para ayudar a las otras personas a tomar ideas, por ejemplo. Vale, bueno, yo creo que una de las cosas que he aprendido con mi pasado, yo cuando salí del closet sufrí muchísimo porque mi familia, cuando se mudaron a Estados Unidos, imagínate, se mudaron con una visa religiosa, ellos trabajaban para la iglesia, y toda mi vida, desde que salí del closet, mi familia a mí me hicieron exorcismos, me rechazaron, me botaron de la casa. Y no hablo solamente de mis padres, hablo de mis tíos, de mis primos, de toda mi familia entera. Y esa rabia que yo sentía como que la callaba, porque lo que quería era ver cómo conseguía conquistarlos de alguna manera u otra, cómo yo me podría ser, hacer algo para arreglar esa imperfección que ellos veían, por decirlo así. A pesar de que yo no me sintiera imperfecto por ser gay, porque nunca lo sentí, la verdad. Sentía el rechazo de ellos siempre, pero no sentía que era algo malo mío. Ujú. Y hoy en día dije, bueno, vamos a escuchar esa rabia y vamos a poner ese límite. Y lo he hecho, me ha ayudado muchísimo a entender de que esos límites no van solamente para desconocidos o para amistades, pero también va para familia. Ujú. Y yo personalmente decido alejarme de toda la familia que a mí me rechaza y no seguir rogando por una Mendigando, aceptación, ¿no? mendigando amor, mendigando un tipo de que si me manda un mensaje, ay, qué alegre que me mandó un mensaje, se acordó de mí, ya no pensará que voy al infierno, por decirlo así. Sí. Eh, y eso ha sido uno de los límites más importantes que he aprendido cada vez, que en cada momento que he sentido que que un familiar mío se ha pasado de la línea conmigo, en vez de decirle, de sentir esa necesidad de callar esa molestia, lo veo como mi límite. Le digo, no, ahí estás cruzando el límite, no te voy a permitir que cruces el límite porque lo has hecho por muchos años Ujú. y ya sé que me hace daño. Ujú. Entonces, es decidir alejarme de esa persona, quizás no necesariamente de que tenga que bloquearla del teléfono o algo así, que tampoco creo que lo veo mal a tomar esa decisión, pero al nivel emocional, aceptar, bloquear a esa persona, de no permitir que me afecte. Incluso con un ejercicio que me ha ayudado muchísimo en la vida a mí, estoy dando todo tu secreto. Está bien. Que es el círculo de las personas, Ujú. De relaciones, ¿no? de relaciones, exacto. Tú creas un círculo de personas alrededor tuyo, haces 4 líneas, pones las personas más cercanas tuyas, de las personas más cercanas, las personas más alejadas en ese círculo. Y me di cuenta que gran mayoría de las personas que emocionalmente me afectaban estaban en el círculo 4. Ujú. Y yo digo, pero es que yo no tengo relación con estas personas, ¿cómo dejo que me afecten? ¿Cómo dejo? Y ahí cuando son personas del círculo 4, segundo que siento algún tipo de molestia o rabia, lo que sea, digo, no, es que no, yo no tengo por qué seguir aquí en esta lucha contigo. Ujú. Así, y marco mis límites de esa manera. Ujú. Sí, aquí has tocado una cosa muy importante y es que las personas sobre todo en las relaciones familiares, cuando dicen, uy, yo es que cómo lo voy a bloquear, o lo que tú dices, Sí. cómo lo voy no voy a ir a la cena de Navidad, ¿no? Y a veces no ese es el límite exactamente, o sea, a veces el límite está en crear una distancia real, emocional, Exacto. con esa persona. Lo que exactamente tú has dicho, o sea, cómo yo me voy a presentar frente a esa persona y no me voy a enganchar a los comentarios que me hace, a los insultos que me da, no voy a asumirlos como algo que me hiere, porque no permito que me toquen, o sea, que me creo como una barrera emocional, ¿no? Sí. Y creo que eso es súper importante a nivel de salud mental, porque si no nos quedamos en,
ay no, qué miedo tengo de que me vean como el antipático de la familia, Sí. que se sale de todos los grupos. Y bueno, hay veces que sí hay que hacerlo, porque hay veces que las relaciones familiares no dan para más, Sí. y hacen tanto daño que hace falta hacer eso, pero que hay veces que simplemente es manejarlo desde esta manera, o sea, que es algo que es súper interesante. Y, y a nivel de la rabia, sí me gustaría que explicaras un poco cómo has conseguido que la rabia esté en tu vida. Uf, pues ahora la escucho mucho más, la verdad, muchísimo más, algo que tengo constantemente, bueno, todas mis emociones, y fastidio a todos mis amigos porque cada vez que los veo molestos por algo o cualquier tipo de emoción, les digo, dale su espacio, está allí por alguna razón, escúchala. No, yo creo que para mí al nivel de la rabia es esa misma, mantenerla presente es no huir del sentimiento cuando lo siento y sentarme con él y tratar de sentir por qué me afecta de esa manera. O sea, yo he vivido en este año experiencias muy difíciles en mi vida donde yo, una de las cosas que hago profesionalmente, soy drag queen allá en Londres. Y eso crea mucho rechazo en algunas personas, muchísimas personas que no entienden que el ser drag queen o el transformismo es algo artístico y que no tiene, que no tiene nada que ver con ni es sexual, ni es erótico, no, o sea, cada quien puede hacer con lo que quiera hacer, pero entender de que son formas de artes, especialmente en espacios que mucha gente no conoce, que son formas de arte en la comunidad LGTB, que nosotros celebramos esas formas de arte porque, ¿por qué? Porque son todas, yo lo que digo, son todas las palabras que a mí de chiquito me decían, eres muy afeminado, no te muevas así, todas esas cosas que me dijeron de pequeño para herirme, hoy en día yo las vuelvo arte, las monto en un escenario y como digo, me pagan por ello, pero a pesar de que esa felicidad la tengo yo y me llena mucho porque he aprendido mucho de mí al nivel de cosas que he bloqueado desde pequeño porque me la han bloqueado mi familia, también han creado mucho rechazo en mucha gente y gente importante en mi vida. Y es escuchar mi rabia para decir mi límite, de decir no, o sea, no es algo que me puedes quitar, porque el Edwin antiguo muy probablemente hubiese dejado, esa rabia se hubiese convertido en vergüenza. Y me hubiese cortado las alas. Hoy en día esa rabia me da alas, porque me agarro de eso porque siento que me protege, siento que es como que me dice, no, tú quieres esto, por eso te molesta. Lo quieres tanto que te molesta. Antiguamente me hubiese dicho, uy, no, si estoy molesto seguramente porque tienen razón. ¿Entiendes? Entonces he aprendido a ver la rabia como un amigo, pero de una manera más positiva. Que te está enseñando lo que es importante para ti. Exacto, lo que es importante para mí. Y creo que esa es la manera que yo actualmente escucho más a la rabia en mi vida, de la manera que como un consejero de qué es importante para mí. Y van, en ese aspecto van en todo. ¿Qué es importante para mí? Descansar. Entonces, cuando me molesto porque veo que me van interrumpiendo mi paso, lo que sea, me da la oportunidad de escuchar en vez de sentirme, por ejemplo, a veces me pasa, yo estoy casado, pasa a veces en relación de que tú dices, ay, quiero descansar, pero tú sientes esa culpa de que tu esposo va a ir a arreglar la casa o a limpiar lo que sea, y te da como ese poquito de rabia de decir, pero yo quiero descansar, estoy muy cansado. Y entender de que tienes que también escuchar eso y tener conversaciones con las personas, es que eso es comunicarse. Entonces, sí. Y a veces pueden ser conversaciones incómodas, sí, pero que generan después un bienestar, o sea, el conflicto no es... O sea, ahí tocas un punto, ¿no? O sea, la rabia a veces genera conflicto, sí, pero le tenemos tanto miedo al conflicto y tanto miedo a la rabia que lo que hacemos es silenciar conversaciones, o sea, no entrar en conversaciones incómodas. Pero y eso se va acrecentando y se vuelve una bomba de relojería, ¿no? Exacto, y a veces también la rabia
al querer silenciar esa rabia, no te da la oportunidad de tener una conversación que probablemente no era nada de lo que te imaginabas. Exactamente. O sea, a mí me ha pasado con mi esposo de lo mismo que te digo, de que yo me sentía como que, uy, pero ¿por qué no puedo descansar yo también? No sé qué, y aquí en terapia hablando contigo me dice, pero ¿por qué? Pregúntale, háblale. Y le digo, vale, y cuando le hablo me dice, pero descansa, yo no te he dicho a ti que tienes que ponerte a limpiar la casa. Te digo, descansa, yo estoy feliz que tú descanses y que te relajes. Y ahí la rabia se va. Y dice, no tenía por qué tener rabia. Uh-huh. Entonces es eso mismo, tratar por eso es que yo creo que también es muy importante tener un terapeuta contigo a tu mano, que te lleve de la mano para que te explique estas emociones que de niños no nos enseñaron. Uh-huh. No nos quisieron enseñar porque niño malo. Niño malo que tiene rabia, que pone límites, y porque somos niños no nos los quieren dar. Uh-huh. Y tal vez no se los puedan dar, pero tal vez podríamos tener conversaciones al respecto. Exactamente. Y yo creo que hay dos emociones que a ver si te animas a hablar de eso, que has mencionado ya alguna, pero que creo que están muy presentes en tu historia, son la vergüenza y la culpa. Sí. Por tu historia familiar. Sí. Quisieras hablar un poco cómo te has enfrentado a esas emociones y qué has aprendido de ellas. Bueno, complicado, porque son emociones, yo tengo 3 emociones muy presentes en mi vida, que es la tristeza, la culpa y la vergüenza. Y creo que eso, no quiero hablar en general de cultura, porque no vamos a decir que es la cultura latina, pero en mi experiencia, en mi familia latina, lo he sentido. Que son, las relaciones tal vez vienen muy, ¿cómo hago que alguien haga lo que yo quiero con culpa? Uh-huh. Y eso es algo que se siente muy presente en mi vida. También haberme criado en un ambiente cristiano te enseña muchísimo a sentir vergüenza de quién tú eres, porque es pecado, porque la carne es mala, porque el mundo es malo, porque... Entonces yo me he criado siempre con esas sensaciones. Y yo no fui que salí del closet con mi familia, salí con mi hermana, y de mi hermana evolucionó a que se enteró más gente, y fue realmente muy, muy difícil para mí, porque yo tenía 19 años, era una persona que vivía en una burbuja realmente, porque todo mi entorno era completamente cristiano y muy conservador. Entonces fue un choque de todo el mundo queriéndome hacerme sentir avergonzado de quien yo era, como si fuese una lección. Uh-huh. Como que si yo decidí ser gay. Yo un día me desperté y dije, quiero complicar mi vida. Quiero que la sociedad me rechace. Y vivir con vergüenza de quién soy yo desde chiquito. Yo me acuerdo cuando yo tendría alrededor de 9 años, estaba en el coche con mi mamá. Yo le pregunté a mi mamá, ¿qué pasaría si mi hermano mayor, él me lleva 12 años, fuese gay? Y mi mamá me dice que yo preferiría que se muriera. Y yo con 9 años se me quedó eso. Y fue desde esa edad, cada sentimiento que sentía yo al respecto de mi sexualidad y de quien yo era vergüenza y era mucho dolor, porque era odiar todo de mí. Y eso lo hace mucho cuando la religión se lleva a ese extremo, afecta mucho también, porque te enseñan a, por decirlo así, a odiarte a ti mismo y sentir vergüenza de ti mismo, de todo de ti. Uh-huh. Porque todo lo humano, ya es que siempre lo dicen, a mí me dicen de chiquito, es que ya nosotros nacimos pecadores. Uh-huh. Entonces vives con esa vergüenza de siempre poder ser tú. Y es algo que he tenido que trabajar muchísimo en mi vida, de amarme y aceptarme y luchar contra ese rechazo que no me lleve al sentimiento de vergüenza. Y ahí es cuando hoy en día la rabia viene a cuidarme, por decirlo de esa forma. Porque esa rabia se convertía en cosas malas. Uh-huh. Y yo creo que la rabia, como vemos en la película creo que en español se llama Al revés, puede ser, del revés, sí. Lo vemos como fueguito. Sí. Y el fuego te puede quemar o puede cocinar. Sí, y te puede calentar. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo tú aprendes a utilizar tus emociones
para algo positivo, porque cualquier emoción puede ser positiva o negativa, depende de cómo tú la puedas manejar. Y bueno, eso, yo creo que eso fue una de mis grandes razones por las que empecé a hacer terapia contigo. Fue por eso, porque yo, como tú conoces, en el 2016 tuve una crisis emocional donde me empezaron a dar ataques de pánicos, alrededor de 7 ataques de pánicos al día. Yo me llegaba a desmayar de los ataques de pánicos que me daban. Me diagnosticaron con ansiedad generalizada y estrés postraumático. Estrés postraumático. Y sufrí muchísimo, que hoy en día entiendo de que todo eso viene por ese sentimiento de vergüenza y por no saber marcar mis límites. O sea, esos límites, no marcar mis límites, se convirtieron en una vergüenza y en tan fuerte que consumieron mi vida completamente. Y eso es algo para mí muy importante hoy en día, de no permitir que a mi alrededor me haga sentir avergonzado de quién soy yo. Que si me siento avergonzado de algo, tiene que venir de mí. Porque yo entienda de que eso no es el camino que yo quiero seguir en mi vida. Y me da vergüenza hacer tal cosa, pero que venga de mí. ¿De dónde vienen esos sentimientos? Eso también lo he aprendido muchísimo aquí en terapia. ¿De dónde provienen? ¿Ese sentimiento es tuyo o es que alguien te lo está implantando? Y bueno, por allí va más o menos ese proceso de cómo también, por la razón por la que empecé a hacer acá, porque eran emociones demasiado presentes que estaban dañando mi vida. ¿Y cuál ha sido el antídoto para que hayas superado el estrés postraumático y toda esta ansiedad? He hecho trabajo interno, la verdad. Aprender a dejar de escuchar las voces de afuera y empezar a escuchar las voces internas. Aprender a amarte como eres y entender que todo lo que estaba sintiendo desde hace años, que era esa rabia, que era esa rabia contra personas que también eran familiares míos, que tú dices, no te puedes sentir así. Sentirlo, vivirlo, y ese era mi proceso, dejarlo sentir. Uno de los ejercicios que hicimos aquí en terapia fue a un miembro de mi familia que le tenía yo mucha rabia, pues empezamos a trabajar la rabia, me acuerdo, y me dijiste, ¿a quién tú le tienes rabia? Y te dije a alguien de mi familia. Y me dijiste, escríbele una carta, pero escríbele todo lo que tú quieras, que te la rabia, que te lo saque. Y me acuerdo cuando empecé a trabajar esa rabia, que sentía, el corazón me empezó a dar, que era como siempre me empezaban los ataques de pánico. Y yo estaba así, con el corazón. Y yo estaba en esa carta, no, y tú, ¿qué te vas a hacer? Y nada, y te mereces tal cosa, Y ya cuando iba como por la 4ª página, esa rabia se convirtió en lástima por esa persona. Y eso me sorprendió muchísimo. Y pensé, si esto puede pasar con una persona, puede pasar con todo lo que he sentido antes. Y lo empecé a aplicar de esa manera, persona por persona y situación por situación, de ir hacia esta rabia, porque también haberme criado en un ambiente cristiano, que yo, mira, hoy en día todavía me considero cristiano y yo soy miembro de una iglesia ya me casé por la iglesia ya en Londres. Así que yo creo que también la religión es igual, como lo explico, el fuego puede ser algo bueno, puede ser algo malo, depende de cómo lo veas. Sí. Religión, la rabia es algo muy importante que no se puede tocar, porque la rabia es del diablo. Sí. Tienes que perdonar, perdonar. Y eso es otra cosa más que aprendí aquí en terapia, que el perdón no es el perdón de Hollywood, que ese perdón de Hollywood no existe, sí. Que el perdón tiene 1000 caras, que el perdón es individual, cada persona tiene su manera de perdonar a alguien. Y eso es algo que también me ayudó muchísimo a superar esa etapa de mi vida, porque entender de que yo no tenía que perdonar a mi familia de la manera que mis padres querían que yo las perdonara, pero que sí es perdón, también es muy sanador. Y eso es lo que me pasaba con las cartas, porque al sentir lástima por esa persona, las llegaba a perdonar, porque veía que no era yo, y me daba lástima que esa persona me rechazara o me haya hecho tanto daño, porque es una persona que uno no me conoce, y que lamentablemente por la manera que se ha criado, por su entorno, es la persona que es. Y eso me ayudó muchísimo a dejar de querer obtener esa aceptación de ciertas personas en mi vida, o
y bueno, eso para mí yo creo que el rechazo es lo que me ha llevado a la vergüenza, y la vergüenza es lo que me ha llevado al odiarme a mí mismo, al no querer ser yo, por tantos años, que fue lo que me llevó a la crisis, y eso, a evolucionar, a escuchar a la rabia, a trabajarla, para después perdonar de una manera porque entiendes también la persona, pero no de una manera de que dices está bien lo que hiciste, No, porque no es que está bien lo que hiciste, pero puedo entender por qué lo hiciste. Porque lo hiciste, exacto. Y no quiere decir de que al perdonarte ahora te tengo en mi vida, porque no te quiero en mi vida, porque también me di cuenta que cuando realmente estudio a estas personas que me han hecho tanto daño, digo, pero es que yo en mi vida a día no me quisiera relacionar con personas así. ¿Y porque quiero tratar de relacionarme con personas así? Somos personas muy distintas, vemos la vida muy distintas. Y entender de que ellos también son personas que me han dado su versión de su vida. O sea, ellos están limitados a lo que ellos pueden ver. Exactamente. Y yo no puedo cambiar eso de ellos. Y eso es algo también que en otras terapias nunca me han enseñado, porque mucha gente cree que cuando uno va a terapia piensa que te van a resolver, y que cuando tú le digas, no, que tengo este problema, el terapeuta te lo va a conseguir la solución. A veces la respuesta que me la has dicho tú es, no va a cambiar. No va a cambiar. O sea, la realidad es que esta persona no va a cambiar. La aceptación. Exacto. Entonces, bueno, así creo que ha sido un proceso bastante largo en mi vida. Yo tardé alrededor de 5 años por decirlo, que superé esa peor etapa, pero contigo terminé de sanar mucho. Y bueno, este mayo cumplí mi primer año en no tener ni un ataque de pánico. Cuando yo estuve 4 años, donde yo tuve que dejar mi trabajo de tiempo completo e irme a media jornada, porque no podía trabajar. Yo no podía montarme en un avión sin tomarme un ansiolítico. Yo vivía siempre con ansiolítico. Me hicieron 1000 pruebas en los hospitales. Me vieron neurólogos, me metieron en antidepresivos, en antiepilépticos, me hicieron de todo. Y es increíble que hoy en día siento que muchas de la respuesta las tenía era yo. Y lo que tenía que era escuchar lo que mis emociones me estaban tratando de decir todo el tiempo. Sí, sí. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que las personas que somos de la comunidad LGTB tenemos que también aprender a escuchar esas emociones, porque nos ha enseñado de que tenemos que tener vergüenza de quién somos nosotros, y la vergüenza no es permisiva contigo mismo. La vergüenza te hace sentir que los demás tienen la razón. Y a veces queremos decir, o queremos decir verbalmente que no tenemos vergüenza para que la gente lo escuche, y protegernos de esa manera cuando el trabajo interno no está hecho. Exactamente. Contigo aprendí que el rechazo nunca se siente igual, porque son diferentes etapas de tu vida. Y que el rechazo que iba a sentir en esta nueva etapa no se podía comparar al Edwin que tenía 21 años, que estaba en un círculo completamente conservador, donde no tenía ningún tipo de apoyo, a lo que hoy en día tengo. Hoy en día tengo un esposo maravilloso que me apoya en todo, en lo que quiera y lo que no quiera hacer. Y tengo muchas amistades que se han convertido en mi familia, que son las que me celebran todo de mí. Y bueno, eso ha sido un poquito de mi evolución. ¡Wow! ¡Súper evolución! Sí. ¿De qué te sientes más orgulloso? Me siento más orgulloso de... Es que es muy simple la respuesta, pero me siento muy orgulloso de ser yo. Porque hoy día entiendo que lo que puedo dar yo es único, porque soy yo. Como tú puedes dar, solo tú. Exacto, lo que yo soy. Exacto. Y aprender a querer dar lo que otros tienen. Eso para mí, hoy en día me siento muy orgulloso de poder sentir eso, porque lo aplico en todo. Lo aplico en mi trabajo, lo aplico en mis relaciones, lo aplico en amistades, en haciendo de drag queen. Que pasa muchas veces al nivel artístico, te comparas con otros artistas, que hemos conversado de eso también, y tú me dices, pero es que tú no puedes ofrecer eso. Eso es lo que me encanta de la terapia contigo, que tú siempre me dices cosas así, que otros terapeutas me decían otras cosas, pero tú me dices,
no, que tú no puedes hacer eso. Y yo decía, no, porque estoy triste, porque veo que esta artista hace esta cosa y no voy a poder. Y él me dice, es que no puedes porque tú vas a dar tu versión. Claro. No puedes, no es lo mismo. No puedes hacer lo que esa persona hace con su historia. Exacto. Sí. Y es eso, estoy muy orgulloso de mis vivencias, que es algo que nunca pensé que podría decir tan genuinamente. Uh-huh. Porque hoy en día entiendo que mi historia es única porque es mía. Y no la puedo comparar con nadie. Y me agarro de mi historia, de mis vivencias, para sacar fuerza a seguir luchando. Porque la realidad es que en la sociedad que vivimos hoy en día, y probablemente por los años que vienen todavía, el ser gay siempre va a tener... va a estar muy mal visto por la sociedad, por algunas personas en la sociedad y una gran mayoría de la sociedad, donde te sientes inseguro constantemente. O sea, yo cuando a los que escuchan el podcast, cuando vean una pareja LGTB que van agarrados de la mano, que sepan que eso no es fácil en la calle, porque vives con miedo. A mí en Londres, que tú pensarías que Londres es una ciudad muy progresiva, fue el año después del COVID, el año 2021, a mí me pegaron por ir agarrado de la mano con mi esposo. Y cada vez que yo le agarro la mano a él en público, sé que pueden venir esos ataques y pueden venir y vienen esos miedos, pero es el sentirte orgulloso de ti mismo y decir, mira, no puedo permitir que eso me cohíba a vivir mi vida de la forma que soy, porque uno es lo que es. Uh-huh. Pues no sé si lo dejamos aquí, porque creo que has dicho muchísimas cosas. Creo que se necesita no procesar cada palabra y sobre todo agradecerte el que puedas expresarlo, porque creo que es algo que puede ayudar a muchas personas a inspirarse, a sentir ese orgullo por sí mismo, ¿no? A ese amor por sí mismo. Eso es algo que se trabaja, que no es de la noche a la mañana. No. Y creo que es, como tú dices, o sea, no es ir a terapia y en esperar, 4 sesiones, exacto. Esperar a que todo esté bien, ¿no? En tu vida, sino que es un trabajo constante, de hacer ejercicios, sí, de pensar, de reflexionar, de trabajar, ¿no? Sí, sí, y que sí. Yo creo que es algo que tú has logrado, porque has sido como, en eso has sido disciplinado, sí. En eso ha sido algo muy que has seguido tu proceso, porque tenías ganas de sanar, y gracias a que tenías esas ganas, pues has logrado todo lo que has logrado, que nos has explicado hoy. Yo creo que con lo último sí que cerraría, es que yo creo que hay que ser muy consciente que hagas terapia o la manera que tú quieras buscar de mejorarte, nadie en tu mundo te va a poder ayudar sino que tú. Uh-huh. O sea, mi esposo, por ejemplo, fue un gran apoyo en mi vida. Yo me acuerdo cuando estaba pasando la peor etapa, donde a mí mi nivel de ansiedad llegó tan fuerte que a mí tuve un problema de vista, yo no podía ver bien, yo veía siempre como en visión túnel. Uh-huh. Eso fue 4 años que yo veía así, yo me veía en el espejo y no me reconocía. Y mi esposo, yo le decía, es que yo me quiero mejorar para ti. Me dice, no, tú te tienes que mejorar para ti, no para mí. Y lo dije el día que me casé, le dije, él me dio a mí las herramientas y el espacio para yo hacer el trabajo. Y yo creo que esa es la terapia, darte el espacio y las herramientas para que tú hagas el trabajo. Y esa es la expectativa que cada persona tiene que tener. El trabajo no lo va a hacer la terapeuta, el trabajo lo va a hacer la persona. Exactamente. Y eso es algo muy importante. El que te va a sanar eres tú mismo. Acompañado con personas que te van a dar las herramientas para tú hacerlo. Como vas al doctor, si te dan el medicamento y no te lo tomas, exacto, no te vas a sanar. Claro. Y la mente es más complicada, no es tan simple como te tomas una pastilla, porque incluso si te llegas a tomar ansiolíticos, antidepresivos, no es la respuesta final a arreglar el problema. Uh-huh. Hay mucho trabajo y tiene que ser mucho trabajo personal. Y lo que digo, que aunque sea difícil, vale mucho la pena. Sí, muchísimo. Muchísimas gracias, Edwin. Gracias a ti. por todo. Y bueno, pues animar a las personas a dar el paso, a trabajarse a sí mismos. O sea, hay muchos caminos, no solo está la terapia.
pero que creo que es algo que es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos para ser, diría más, para vivir más en paz, vivir más felices, o como quieras llamarlo, ¿no? Sí. Vivir, yo creo que es eso, vivir en paz y dejar de comparar lo que es la felicidad con la felicidad de Hollywood. Exactamente. O el éxito con el éxito que vemos en las películas y saber que la felicidad es individual y cada persona tiene su versión de su felicidad. Uh-huh. Y a veces sentimos que no somos felices porque no sabemos que ya la tenemos. Exactamente, sí. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tenerme acá. Hasta la próxima sesión. Y si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien le pueda ser útil esta información y a compartirme tus impresiones, preguntas o sugerencias a mi correo electrónico concienciaycambio@gmail.com o a través de mi cuenta de Instagram, Amalia Valderrama C. Te veo en un próximo episodio.